Es un honor para nosotros tener esta charla, formar parte de la charla que está iniciando el historiador, con el título de Comunidad de Historia. El día de hoy aquí en el pueblo, pues el tema es historia, el molino, la fábrica, el pueblo. El historiador Carlos Francisco va a estar acompañándonos esta tarde, nos está platicando un poco de lo que él conoce y bueno, también nos gustaría que ustedes nos compartieran algo de lo que saben y de lo que han vivido aquí en el pueblo. Y bueno, por parte de las autoridades nos acompaña el regidor Isaías Hurtado, le agradezco mucho que nos esté acompañando el día de hoy. Y bueno, también a la Casa de la Cultura, agradecerle que nos tomen en cuenta y pues que se repliquen estas charlas. Y bueno, somos un muy buen escenario y bienvenidos. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos da un mensaje de bienvenida? Sí. Bien. Buenas tardes. En representación del alcalde, les decimos gracias por venir a estas charlas históricas que para mí va a ser, yo creo, muy aleccionadoras, porque necesitamos conocer la historia de este pueblo de muchos años atrás. Tenemos algunos datos, la mayoría de los datos históricos de este bello pueblo, pero aquí nos lo van a ir diciendo de manera cronológica. Así que ojalá y sacamos de aquí bien instruidos en la historia de Soria. Gracias. Bien, muchas gracias, regidor. Entonces, sí, vamos a... Gracias, fuerte el aplauso. Muy bien, gracias a todos ustedes por su presencia. Y bueno, ya decía el regidor, no pretendo ser experto ni venir a contar una historia, sino que más bien el objetivo de estas charlas de comunidad e historia es pues compartir con la comunidad, con los barrios, con las colonias, en este caso con el pueblo, con la comunidad de Soria, los datos o las historias que hemos encontrado en el tiempo que llevamos investigando en el archivo histórico. Sí van a ser presentados de manera cronológica, pero voy a llegar hasta principios del siglo XX y toda la demás historia yo creo que se la saben ustedes. Ustedes que conforman esta comunidad de Soria, que sus padres, sus abuelos llegaron a vivir aquí, llegaron a hacer comunidad, llegaron a construir la comunidad de Soria, algunos de Italia, de España, pero también de Chamacuero, de González, de San Juan, de Celaya, de Morelia y de otros lugares. Antes de dar inicio, quiero también agradecer la presencia de la presidenta del sistema DIF municipal, la señora Yolanda Lomas González. Gracias por acompañarnos. Y también del regidor, del licenciado José Luis Mexicano Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Y quiero, por supuesto, agradecer a los administradores, los encargados, a los dueños de Soria por permitirnos usar este espacio y, por supuesto, a la delegada Arnata Rodríguez por ser el enlace con ellos para llevar a cabo esto. Fuerte el aplauso también para ellos. Gracias. Y entonces vamos a remontarnos al siglo XVI.
Estamos en una zona muy interesante y muy complicada. Los colegas historiadores lo sabrán, está muy complicada esta zona en el siglo XVI porque, bueno, el proceso de conquista, las migraciones de grupos indígenas otomíes, el ocupamiento poco a poco, la ocupación, mejor dicho, poco a poco de las estancias agrícolas, ganaderas en estas tierras, pues las pugnas que va a haber entre los religiosos franciscanos, agustinos, después dominicos, después entre los de las órdenes de frailes y el clero secular, o sea, los sacerdotes diocesanos, pues van a complicar esta historia. Pero estamos en un siglo XVI, en el momento de la conquista, van a llegar los españoles. Esta zona va a estar, según las fuentes, va a estar desocupada. Sí, hay rastros, hay vestigios de que en el siglo, en que en los años 700, desde 300 al 700, 800, 900 al 1100, estuvo ocupada esta región por grupos sedentarios, pero que después se fueron y dejaron estas tierras a los grupos que conocemos como chichimecas. Entonces, cuando llegan los españoles hacia 1540, 1542 es cuando se otorga el rey le da un título a un conquistador, a Hernán Pérez de Bocanegra. Le dice: ten, estas tierras van a ser tuyas en el Valle de los Chichimecas, en Chamacuero. ¿Dónde era? ¿Quién sabe? Porque pues no tenían no conocían el terreno, no tenían esa certeza de decir va a ser de aquí hasta acá. Después por eso van a venir en todo el periodo colonial los pleitos por las tierras. Pero bueno, 1562 es una fecha importante para Soria. Es además, por cierto, el año en que decimos o que ubicamos la fundación del pueblo de San Francisco Chamacuero. No piensen en ese momento, Chamacuero era una población allá, San Juan todavía no existía, pero va a existir después Celaya, pero eran poblaciones separadas. No piensen en que Soria o en que estas tierras, que todavía no se llamaba Soria, ya pues pertenecía a una municipalidad o a alguna jurisdicción así muy, muy clara todavía. En este momento eso está difícil. Pero 1562 las autoridades virreinales le dan un título de tierras a un español que se llamaba Diego de Soria. Y eso es lo que sabemos, o lo poco que sabemos, ¿no? Se le da esas tierras a un español, Diego de Soria. Después, hacia 1617, esas tierras van a ser de otro español, familiar de él, Sebastián Franco y Soria, o Sebastián de Franco y Soria. Pero ya tenemos aquí el apellido, ya tenemos la palabra Soria. Y quiero mencionar esto, se integra con nosotros nuestro presidente municipal, licenciado Gilberto Zárate Nieves, gracias. Quiero mencionar esto de los apellidos, porque hasta este momento esto va a ser una hacienda agrícola. Todavía no va a ser el molino de Soria. Va a ser en 1652, cuando estas tierras van a pasar a manos seguramente de un familiar de estos Soria, y que se va a llamar también Diego, como el primero, Diego de Soria Landín. Y este Diego de Soria Landín es al que las autoridades virreinales le van a conceder algo muy importante para los españoles, y es que puedan tener un molino. Ustedes vamos a hacer en este relato que quiero hacer con ustedes, nos vamos a estar brincando de una cosa a otra, y si se pierden, con toda la confianza, interrúmpanme o pregúntenme con toda la confianza.
Recuerden ustedes que, bueno, el pan de trigo, aquí el trigo no había en lo que conocemos como América. Ese lo van a traer los españoles, los europeos. Muy pronto se van a dar cuenta de esa necesidad. Imagínense llegar a unas tierras nuevas en donde no tenemos la comida a la que estamos acostumbrados. Y entonces empiezan a traer, lo primero que quieren hacer es traer harina y pan. Pero los panes y la harina pues se llenaba de hongos, se echaba a perder, pues ya no llegaban, y entonces empiezan a cultivar trigo, traen la semilla y entonces buscan zonas propicias para el trigo. Y no era como que, todo como el maíz estaba aquí y casi todas las familias, o más bien era de producción o de consumo, de producción familiar, y todos podían cultivarlo y consumirlo, pero el trigo no todos podían cultivarlo. Y entonces se dan las mercedes para los molinos. Y en 1652 se va a dar la merced a Diego de Soria Landín. Ahora sí ya dice el documento, en el pueblo de Chamacuero, ya en este momento ya estaba el pueblo de San Francisco Chamacuero, en la jurisdicción de la villa de Celaya, para que establezca un molino de pan comer. Entonces, él va a tener ese privilegio de que en estas tierras pues se siembre el trigo y tengan un molino para moler la semilla, para hacer la harina y pues para hacer el pan, que los españoles necesitaban para su dieta porque estaban acostumbrados ellos a comer el pan. Y bueno, tan es así que se nos quedó también a nosotros el pan en muchas de nuestras comidas, o la mayoría de nosotros tenemos o nos hacemos una torta, ¿no? A lo mejor de todo lo que queramos, pero pues está ahí el trigo presente. Y de 100 años después, tenemos una nota, son unos inventarios que le hacen a la hacienda del Molino de Soria. Entonces, fíjense desde cuándo, desde 1652, 1653, 54, se le conocía ya como la hacienda del Molino de Soria, porque el apellido del dueño pues era Soria. Porque hay algunos documentos o algunos libros o textos en internet que dicen que se llamó Soria porque don Eusebio González venía de Soria, España, que tampoco no venía de Soria, España. Que porque en el siglo XIX el coronel Florencio Soria, que fue jefe político de Celaya, fue dueño también de la hacienda y que en honor a él se llamó la hacienda del Molino de Soria. No, desde el periodo virreinal o colonial, como decimos generalmente, este lugar ya se conocía como la hacienda del Molino de Soria, por este señor que les digo, Diego Landín de Soria, que además él sí llegó a vivir en el pueblo de Chamacuero. Bueno, aquí tenía la hacienda y todo, pero vivía en el pueblo de Chamacuero. Y como dato extra, él fue testigo, firmó el acta de donación que hizo un español a los naturales del pueblo de Chamacuero, a los indígenas, de la Virgen de los Remedios. La venerada imagen pequeñita de la Virgen de los Remedios que tenemos en Comonfort, la regala un español, y uno de los que firmaron como testigo fue Diego de Soria Landín. Y bueno, unos años después vamos a encontrar algunas descripciones de la hacienda del molino. Primero, pues que tenía una casa grande, que eran muchísimas caballerías de tierra, muchas hectáreas, hasta los cerros de Jocoque, lindando con Apaseo, hasta el pueblo de San Juan, un poco también con la hacienda de Guadalupe, que muchos de los dueños en algunos momentos van a ser dueños del molino y dueños de la hacienda de Guadalupe, no siempre. Hacia el sur con la hacienda de Melgar,
parte del pueblo de Chamacuero también con la hacienda de Jalpilla. Van a estar lindando estas tierras con la hacienda del Montecillo, que desapareció, pero a lo mejor ubican el barrio de Montecillo. Bueno, parte de eso era la hacienda del Montecillo, con la hacienda de La Laguna también, con la hacienda de San Nicolás antes, claro que sí. Entonces va a ser una propiedad grandísima. Y les digo, algunas descripciones que hay nos hablan, bueno, pues de una casa grande, que no era todavía la que existe. Nos hablan del molino, por supuesto, de esta estructura que ahorita vamos a platicar de ello. Nos hablan de una acequia, nos hablan de presas, muchos sistemas de presas y de bordos. Si era una hacienda agrícola, pues necesitaban del agua. Y entonces hay, tanto en los cerros como en el transcurso del río, que además tenían que pedir la autorización de las autoridades virreinales para hacer uso de las aguas del río. Hay también muchas trojes. Está el cuarto del molinero, aparte del molino. Hay muchas eras, estas construcciones circulares donde se limpiaba la semilla, donde se separaba de la paja. Sí, gracias. Y bueno, quiero aquí detenerme para leerles una descripción que hay no es una descripción, es de un avalúo, pero quiero nada más que vean, porque además se me hace interesante que los cuartos que había del molino tienen nombres, les ponen nombres de santos. Dice, por ejemplo, dice que hay un portal frente al molino, no es lo primero. Y después dice, el cuarto granero, no es que sea el número 4, sino que es un cuarto, una construcción. O sea, el granero de San Francisco de 10 varas de largo. Una vara varía, pero son 83 centímetros a 1 metro, puede ser, incluso puede pasarse. Entonces, fíjense más o menos, 10 varas de largo, 6 de ancho, con vigas, puertas de madera, un marco de sabino, una puerta de mezquite, el cuarto de San Antonio de 10 varas de largo, el cuarto de las ánimas, el cuarto de Señor San José, el cuarto del molinero, otro cuarto y cocina del molinero también, la pieza del molino propiamente de 23 varas de largo, 6 de ancho, fábrica de calicanto, techo de 83 vigas y tejamanil. No sé si haya casas de tejamanil aquí, pero bueno, el ejemplo más claro y que todos podemos entrar ahí es en la antigua presidencia, en una restauración que le hicieron hace 9 años más o menos. Uno de los cuartos fue el único que restauraron igual con el tejamanil, pero ahí se ven las tablitas de madera y luego, sobre la viguería, ¿no? Entonces, esos eran los techos que tenían. Y bueno, las piedras que utilizaban para moler, que debieron haber sido piedras. Alguien un día me enseñó, no está la persona, pero alguien un día me enseñó una foto de una piedra que hay, no sé si todavía esté aquí, para el molino, o una piedra del molino. Parecía, con toda seguridad, de piedra de aquí de la zona, pues, como la de los molcajetes. Y utilizaban el sistema de rodeznos de madera que hacían una acequia, o sea, separaban el agua del río en un canal,
eso era la acequia, hacían que el agua pasara sobre este rodezno que tenía las tablitas en forma circular, como una rueda, y la fuerza de la corriente hacía que diera vueltas, y en la parte de arriba, pues ya la piedra, esta es una primera, horizontal, y hacía que en la parte de arriba moliera el trigo, o la otra después que hicieron, se me olvidó el nombre, pero es el mismo sistema, nada más que vertical, y a un lado, pues la piedra daba vueltas para sacar la harina. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, hay una descripción del pueblo de Chamacuero, una noticia estadística. Dice que en el pueblo de Chamacuero, ya ahora sí como especie de jurisdicción municipal, solamente había 2 lugares donde se podía moler, que era el molino de Soria y la hacienda del Molinito, que es donde ahora está la escuela primaria Manuela Taboada. Para los que son de allá o que ubican, es la primaria que está casi frente al Templo de los Remedios, ¿no? Ahí por las vías, por la estación del ferrocarril. Entonces, era algo especial esta situación del molino, y tenían los trabajadores especiales para hacerlo. Había un molinero, había un mayordomo, y están los registros de 1762 a 1769, por lo menos, que son los que hemos localizado. Repito, el objetivo de hacer esta charla de Comunidad de Historia es compartir lo que hasta el momento hemos encontrado. Yo sé que a lo mejor alguien puede tener otros datos, otra información, pero eso es lo que hemos encontrado hasta el momento en el archivo histórico o en otros archivos cercanos. Que contrataban 40 personas, por ejemplo, en la temporada para la siembra, después para la cosecha, para la siega del trigo, para separar, y ya para moler, pues sí tenían las personas de planta, ¿no? Las que servían a la hacienda. Había grupos de indígenas aquí, y hay una noticia interesante de 1761 que enlaza a Soria con La Palma. En 1761, un grupo de indígenas que trabajaban, que servían para la hacienda del Molino de Soria, se reunieron con la intención de juntar dinero para comprar un pedazo de tierra cerca del barrio de San Agustín, en el pueblo de Chamacuero, para construir ahí una capilla para venerar una Santa Cruz que tenían en una capilla aquí en el Molino de Soria, que era de ellos, era de los indígenas. Acuérdense ustedes que en ese momento, pues el patrón tenía su casa, estaban las casas del mayordomo o de los administradores, pero también había un pedazo de tierra que destinaban para las casas de los trabajadores. En ese pedazo de tierra, que no podría ubicar, o no tenemos lo suficiente información como para ubicar dónde estaba en ese momento las casas de los peones, ahí tenían ellos una capillita con una Santa Cruz, que es la Santa Cruz que está en la capilla del barrio, de ahora barrio de La Palma, y que dice el documento que se llama así porque ahí había una palmera enorme, que ya no existe, pero por eso se llama así el barrio de La Palma. Entonces, esa gente que inició con el barrio de La Palma, pues salió de aquí. Esas cosas se me hacen muy interesantes, cómo se enlazan a veces las comunidades o los pueblos. Bueno, estamos ya en el siglo XVIII. Hay una situación importante también que refieren la información de aquel momento, es que alrededor del molino y de la Casa Grande había otra acequia, otro canal, con un puente de piedra, de cal y canto, levadizo o elevadizo, que en las noches, esto también lo menciona todavía el padre, a ver, ayúdenme, Zavala, en su libro de Soria, él menciona ahí, pero por supuesto él se está refiriendo a
pues ya el siglo XIX. Y esta noticia que les estoy dando es desde mediados del siglo XVIII. Entonces, por lo menos desde mediados del siglo XVIII, por lo menos, ya tenía la Casa Grande un canal que la circulaba y un único paso que en las noches se cerraba porque levantaban el puente para impedir el paso a cualquier otra persona. Y eso era fundamental en una hacienda de paso o de tránsito, como lo era la hacienda del Molino. Bien, el Camino Real está Melgar. Quienes conocen Melgar han visto también que tiene un torreón impresionante, una construcción defensiva también, que servía, pues, andaban los bandidos, los bandoleros, desde el periodo virreinal y después en el siglo XIX, pues eso servía de defensa. Y aquí Soria, pues lo que tenía el río más cerca y tenía la facilidad, y tenía el dinero sobre todo, porque de todas las haciendas que va a haber en Chamacuero, desde el principio la única que se reconoce como de primera calidad va a ser, y va a ser la única, va a ser la del Molino de Soria. Todas las demás son de segunda y de tercera, que va en atención a la producción que tienen de semillas o de ganado. En este caso, pues era en ese momento todavía el único molino. Se cosechaba además aquí del trigo, maíz, garbanzo, utilizaban las partes del sur, con represas y bordos que se llenaban en el periodo de lluvias. Después dejaban correr el agua, quedaba húmedo, sembraban el garbanzo, aprovechaban todo, sembraban chile también, frijol, pero principalmente la producción era trigo y garbanzo. Quiero yo pensar que el maíz, el frijol y el chile eran más para autoconsumo de la propia hacienda. Y bueno, y el garbanzo y el trigo, sí, eso están los registros de que pues vendían fanegas, que era la unidad de medida que usaban en aquel tiempo, de trigo y de garbanzo. Va a llegar el periodo de la independencia, y bueno, Soria va a tener en ese momento, o va a ser el dueño va a ser un militar a finales ya del siglo XVII, de nombre, un militar español, José de Ocio y Ocampo. Y antes de él, Ana de Arroyo, que va a ser vecina de Celaya, después de Querétaro. Pero entonces los propietarios de aquí se van a estar moviendo, o van a estar viviendo, digamos, unos en Querétaro, otros en Celaya, y solo el único que vivió en Chamacuero fue Diego Landín de Soria, que les mencioné ya de 100 años atrás. Estos personajes van a seguir, o les va a tocar vivir un poco el declive de la producción en la hacienda del Molino. Por supuesto, con la independencia mucha gente se fue, algunos huyeron, se fueron con los grupos insurgentes, a la bola. Todavía no se le iba a decir la bola, pero ya fue hasta la revolución. Pero sí, pues a eso, y va a disminuir. Eso va a afectar no nada más a Soria, sino a todas las haciendas prácticamente del Bajío del centro de la Nueva España. Va a llegar después una señora que se llamó María Ana González, que fue quien tenía la hacienda hacia 1832, ya pasada la independencia. Ella vivía en Celaya, pero era la propietaria de la hacienda de el Molino de Soria y de Guadalupe. Aquí coincide esto de que eran los mismos dueños. Y la hacienda no vamos a tener noticia, por lo menos, o yo no voy a encontrar noticia ya hasta la década de los 50 del siglo XIX, que fue de Florencio de Soria, que fue después jefe político de Celaya, que participó para la gubernatura del estado, que no ganó, y eso
o esa fue una de las, entre muchas otras cosas, causa de su suicidio. Y entonces la hacienda, pues, pasa a manos de otros dueños. Y ya en los 60 más o menos, que aquí yo no tengo el dato, ojalá que alguien lo tuviera, va a ser adquirida por don Eusebio González López. Esta figura va a ser muy importante y sobre todo importante para una especie de memoria colectiva que se quedó o que se ha quedado en la gente de Soria. Tanto él como su sobrino Eusebio González Martínez van a formar parte de este colectivo del pueblo de Soria. Pero bueno, este primer Eusebio González López, él era español. Dicen algunos que no tenía mucha fortuna, que llega más bien a recién independizado México. Otro español que vivía en Salamanca, hoy Guanajuato, Salamanca, municipio hoy de Guanajuato, Patricio Valencia, el padre de doña Emeteria Valencia, lo invita a trabajar con él, ve que es una persona dedicada, surge ahí después la relación entre él y doña Emeteria Valencia, se casan y se vienen a vivir a Celaya y pues adquieren estas propiedades, ¿no? Soria. Y muchas otras en Salvatierra, otras mismas en Salamanca, algunas en Querétaro, en la misma Ciudad de México. Eran unas personas pues sumamente ricas. Y va a ser con él donde el molino, la hacienda del molino de Soria, va a cambiar y se va a comenzar a transformar para ser la fábrica o la negociación fabril o textil de Soria, que va a ser primero la Providencia y después San Fernando. Y en el Porfiriato van a aparecer las dos. Yo tenía la duda, decía, porque hay notas que dicen las fábricas de Soria, y haciendo como si fuera plural, hasta que encontré que, bueno, se trataba de una casa comercial, que era la de don Eusebio González, que tenía las dos fábricas que estaban aquí, como las dos negociaciones o los dos giros, sí, gracias, que uno era la Providencia y el otro era San Fernando. Don Eusebio González López y doña Emeteria Valencia van a meter o van a introducir los telares. Dicen aquí algunas fuentes, esto lo menciona también el padre José Zavala, que Lucas Alamán tenía su fábrica, bueno, esto sí es cierto, tenía su fábrica, o quiso poner una negociación textil también en Celaya, Zempoala. No funcionó mucho, entonces don Eusebio González López le compra los telares. Dice que telares ingleses, la verdad no sé cuál sea la diferencia o por qué ingleses. A lo mejor los que sepan de la cuestión de los telares nos podrán dar más luz. Pero que compra esos telares y los trae a Soria. Dicen algunas fuentes que se llevó otros a Salvatierra. ¿Cómo se llama la fábrica de Salvatierra? ¿Hércules? No, es la de Querétaro, ¿verdad? La Reforma. En Salvatierra. Y otros aquí, a Soria. Pero entonces Soria empieza a crecer en importancia y por esos años viene otra vez, México pues se encuentra entre la espada y la pared. Estamos hablando de los 50s, los 60s. La guerra de Reforma, la intervención francesa, las luchas entre liberales y conservadores, y esta zona se va a ver afectada mucho por esas luchas sin necesidad de que los grupos se adhieran al grupo liberal o al grupo conservador. Va a ser como tierra de nadie, y entonces los grupos bandoleros a veces van a levantar la bandera de los liberales y a veces la de los conservadores, pero lo cierto es que ahí sí coinciden todos los documentos que hemos encontrado, incluso del propio pueblo de Chamacuero, pues de que esto era un relajo.
Tan es así que en 1864, cuando estaba ya consumada, casi consolidada, la ocupación francesa y la llegada de Maximiliano al trono que hicieron los conservadores para él, pues en Chamacuero se reúne gente, en Chamacuero, en San Juan de la Vega, en Celaya, en Salamanca, en Irapuato, en León, y en Chamacuero se reúnen las gentes más importantes del pueblo para levantar un acta de adhesión al imperio. Y la carta está interesante porque dice, estamos cansados ya de la situación que se está viviendo. Es un golpe tras otro golpe, es un gobierno tras otro gobierno, y creemos que lo único que puede salvar esta situación, pues es que venga un ejército extranjero y ponga orden. Vamos a pensar esto como que estaban desesperados ya. No tanto porque olvídense un poco de estos sentimientos que ahora nos pueden generar, estos sentimientos patrióticos que ahora nos genera a la distancia, pero en ese momento pues estaban más bien ya desesperados de la situación y pues ellos hacen esa acta de adhesión al imperio o al imperio de Maximiliano. Y por esos años sucede un acontecimiento importante para el pueblo, para la comunidad de Soria. En 1863, el 11 de noviembre, va a ser asesinado en terrenos de esta hacienda el general Ignacio Comonfort, que había sido presidente de la República, que juró la Constitución del 57, que después la desconoció, que después lo terminaron corriendo, que se fue a Estados Unidos, que después regresó, que Benito Juárez lo perdona y lo nombra ministro de guerra. Y teniendo él este cargo, yo aquí quiero hacer otra pausa para leerles un documento que recién encontré en un periódico de circulación nacional, que me parece interesante porque es la versión de un chamacuerense de cómo pasaron las cosas ese 13 de noviembre de 1863. La carta está fechada en Chamacuero de Comonfort, fíjense, ya habían pasado el 12 de febrero de 1900 para 1863, malo para las matemáticas, ¿cuántos son? 47 o 37 años. Y se la envía al director del periódico El Popular, pero la carta además la publicaron en el periódico El Tiempo, que era de los diarios de mayor circulación en esa época. Y dice así: el viernes 13 de noviembre de 1863, a las 9 de la mañana, llegó a esta población el general don Ignacio Comonfort, que venía de San Luis Potosí y se dirigía a Guanajuato, custodiándolo una escolta poco más o menos de 150 caballos, y se hospedó interín. Tomó un almuerzo en la casa del costado norte de la plaza principal de este lugar, saliendo de este el mismo día a las 12, para Celaya, acompañándolo, además de la fuerza que traía, una escolta de 30 caballos que estaba de destacamento al mando de don Mucio López en la hacienda de San Nicolás Esquiros, cercana a esta localidad, así como de la guardia y caballería rural de este municipio, en número de unos 40 o 50 hombres. De esta villa llegaron al molino de Soria, hoy fábrica de hilados y tejidos de lana y algodón San Fernando y La Providencia, de la propiedad de los sucesores de Eusebio González, a cuya finca, y hay una palabra que está borrada en el impreso, a su paso para Celaya, al señor Comonfort, permaneciendo allí un momento mientras tomó un refresco, en unión del administrador don Miguel Navarro, quien le recomendó fuera con precauciones, porque en el camino, rumbo a San Juan de la Vega, sabía se encontraba una gavilla de pronunciados al mando de don Sebastián Aguirre,
El señor Comonfort dio poca importancia a la noticia y nada temeroso siguió su camino, pasando por el rancho de Zorita, distante 2 kilómetros aproximadamente del molino expresado. Ese mismo día, a la llegada del señor Comonfort a este lugar, el jefe político de aquella época, don Juan M. Mena, sabedor de que el señor general se dirigía a Celaya, puso un correo a esta ciudad dirigido al general Echegaray, ignorando si fue a don Ignacio o a don Miguel, con objeto de avisarle que a ese punto se encaminaba el señor Comonfort y le recomendaba mandar a que saliera a fuerza a su encuentro para que lo auxiliara en caso necesario a su paso por San Juan de la Vega, punto peligroso por la gavilla de Aguirre que allí merodeaba. El correo de aquí salió antes de la partida del señor Comonfort y al pasar por San Juan de la Vega fue detenido por la fuerza de Aguirre, que allí se hallaba en número de 60 caballos. Al registrar el correo le encontraron la comunicación que llevaba para Celaya y en vista de ella dispusieron salir violentamente para evadirse de una colisión con la fuerza del general Comonfort. Y al efecto, al salir de San Juan, se trajeron al correo para fusilarlo fuera de la población y al llegar a la hacienda de San Antonio Gallardo, a orillas de este pueblo, trataron de efectuarlo. Mas los violentos que todos estaban hizo que por súplicas del mismo correo y de otros de la misma gavilla lo dejaran en libertad, tomando la fuerza de Aguirre el camino de San Juan al rancho de Zorita, punto donde hacia el mismo tiempo se dirigía el general Comonfort. En este momento dieron la voz de alarma y en precipitada carrera quisieron llegar al punto del paso del río antes que la fuerza de Comonfort, pero desgraciadamente no lo consiguieron, porque poco antes de llegar al puente antes dicho, se encontraron con la descubierta de caballería del general, la que a los gritos de ¡viva la religión! Y a los primeros disparos, dio media vuelta desmoralizando con esto al resto de la tropa que huyó en precipitada fuga. El señor general Comonfort, que atravesaba en esos momentos en su carruaje el puente aludido, no pudo volverse y trató de salir de él por la portezuela del lado izquierdo para montar un magnífico caballo alazán que llevaba. Mas al tratar de salir, ya con medio cuerpo fuera, fue herido por uno de los pronunciados, que le asestó un machetazo en la cabeza al lado izquierdo del frontal y enseguida recibió 2 balazos, uno en la frente y otro en el abdomen. En unión del señor Comonfort murió un joven que se decía ser su sobrino, llamado don Antonio Vergara, que iba con él dentro del mismo coche, tocándoles la misma suerte a don Mucio López y a otros 7 más que ignoro sus nombres. Y de ahí, hago un paréntesis, de ahí que ustedes en internet buscan la muerte del general Comonfort o personajes ilustres de Comonfort y les aparecen Mucio López y Antonio Vergara, que dicen que murieron con él y que eran originarios de Chamacuero. Bueno, ya vemos, según este documento, no eran de ahí. Muerto el señor Comonfort y habiéndose desmoralizado el resto de la fuerza, huyó esta rumbo al molino de Soria, hasta donde muy cerca de esta finca fueron perseguidos por la gavilla, es decir, a una distancia de 2 kilómetros aproximadamente. Al principio he dicho que el expresado señor general tuvo una muerte trágica, porque fue un mero acontecimiento casual y no premeditado por los pronunciados de Aguirre ni tampoco por los soldados, en virtud de que el guerrillero que le dio el machetazo lo hizo obligado por la necesidad de defenderse en el peligro inminente en que en ese instante se halló, pues él, por la circunstancia de que iba montado en un potro de falsa rienda y armado solo de un machete, trató de tomar la vanguardia del resto de la gavilla para pasar el río y evitar quedarse solo por lo mal montado y armado que iba. Mas al emprender la carrera se le desbocó el caballo y sin más recurso fue a dar al coche del general, que se interpuso a su paso al encontrarse y quien desafortunadamente gritó a la descubierta, logrando con este ardid desmoralizarla y hacer dar media vuelta sobre el referido coche. Esto pasó entre 2 y 3 de la tarde del mismo día 13 de noviembre y el combate fue momentáneo, durando a lo más una media hora entre el encuentro y la persecución, pues ya a las 3:30 se supo aquí la derrota y muerte del general Comonfort,
tanto que a esa hora se disponía a salir en su auxilio una columna de infantería de 500 hombres, de cerca de 2,000 que en esta población se hallaban, con 3 baterías de artillería al mando del coronel don Jesús Villasana. Pero al encontrarse en las calles con la fuerza dispersada que venía de huida, se volvió a sus cuarteles porque los derrotados exageraban el número de los pronunciados que los atacaron y que venían en su persecución. El cadáver del señor Comonfort y los de los demás quedaron tendidos en el camino hasta el día siguiente, 14, en que unos carros que prestaron en el molino de Soria los condujeron a esta villa, depositándolos dentro del templo parroquial, donde fue lavado el cadáver del señor Comonfort, tendiéndole ya vestido de militar el domingo 15 en la mañana en la portería del mismo templo, hasta las 9 que lo trasladaron a San Miguel de Allende sobre el juego de una carreta particular, habiéndose llevado para la misma ciudad 2 cadáveres más que se ignora de quiénes sería. Bueno, y sigue la nota dando información sobre lo que hizo el general, pero hasta aquí está la parte que me interesaba, que tiene que ver, o que es donde se involucra pues esta zona, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí contradice mucho la versión oficial que tenemos de que ese mismo día levantan el cadáver, que se lo llevan a San Miguel. Aquí está diciendo incluso que se quedó ahí, les dio miedo venir a Soria, porque pues como los otros iban huyendo, dijeron, son muchísimos, no vamos a poder. Y entonces dejan los cadáveres aquí tirados en el camino, y hasta el otro día regresan. Y dice aquí este señor que lo velaron en la parroquia de San Francisco, bueno, que quedó ahí, sí, lo velaron en la parroquia de San Francisco. Ahí nos faltaría revisar los archivos parroquiales para ver si hay alguna noticia, algún dato, efectivamente, de que fuera velado ahí. Pero es interesante que lo diga un chamacuerense que les escribe al periódico para decirles, ustedes no están contando toda la verdad y las cosas no fueron así. Entonces, sí, dígame. ¿Crees que ese hecho haya dado origen a la leyenda del Castillo? No, yo creo que lo que dio origen, y lo platicamos, también lo retomamos más adelante, es que curiosamente hay muchas muertes. Bueno, el suicidio del general Florencio Soria, las muertes de algunos hijos de los dueños, y además, como dicen que anda vestido el Catrín, más bien parece como si fuera un hacendado del periodo virreinal, y no como andaba vestido o como se vestía en el siglo XIX. Ahora también sería interesante ver que es muy complicado encontrar alusiones a fantasmas, pero sí las hay en documentos. Buscar si no aluden a una aparición antes incluso de que la hacienda o estas tierras las tuviera don Eusebio González. Pero yo creo que esa leyenda tiene sus orígenes en una figura del periodo virreinal. También, o sea, ¿qué hay de cierto? Yo que rumbo a la hacienda de Guadalupe hay un monumento literalmente de Comonfort, que supuestamente allí es donde lo matan. Sí, ahí está, es una columna, un monumento fúnebre. El monumento no está exactamente en el sitio. De hecho, esto sí lo pueden ustedes ir a consultar al archivo histórico, porque tenemos un pequeño expediente precisamente relacionado con la muerte, al que vamos a integrar esta información, con la muerte de Comonfort y con el monumento. El monumento lo hicieron 8 años después de esto. Poquito tiempo después, o a los 2 años, es cuando a Chamacuero le ponen Chamacuero de Comonfort. Pero dicen ahí, es un acta que levantaron las personas del pueblo que fueron a dar testimonio para decir, aquí fue donde encontramos el cadáver. Por supuesto, ellos se basaban en aquel tiempo, pues en algún arbusto, en algún árbol que había en el camino, pero lo tuvieron que mover. Dice ahí que lo movieron
no me acuerdo si 10 pasos o 20 pasos a la parte del río para no obstruir el camino. ¿Sí? Que después también el camino se va a mover, ¿no? Ya después el otro gran movimiento que va a llegar aquí va a ser el ferrocarril, que ya vamos para allá. En 1882, antes de eso, en 1864, también Maximiliano estuvo aquí en la hacienda del Molino. Igual hay fuentes que dicen, como Monfort, que pasó aquí, descansó, se tomó un refresco. Cuando dicen refresco, no se imaginen la bebida de ahora, sino más bien otra bebida, pues sí azucarada, pero fresca. Maximiliano estuvo por aquí, dice que le construyeron, se dirigía a Dolores para celebrar la independencia de México, curiosamente. Y cuando pasa por Soria, pues también, repito, algunas fuentes dicen que lo reciben, le dan algo de beber, un refrigerio, descansa. Otras dicen que no, que pasó. Le construyeron un puente de palos improvisado. Pero dice el documento, eso se me hizo muy interesante, que la humildad del emperador lo hizo no usar ese puente que le construyeron. Entonces pasó en su carreta, ¿no?, por el río, pero le habían construido el puente para que pasara con todo y carreta. Estuvo en Chamacuero, ahí sí pasó la noche. Dice que visitó el templo de San Francisco y que le hicieron una comida todas las gentes del pueblo. A veces a uno como historiador le gustaría encontrarse como toda la descripción de la comida, qué le darían de comer, tendrían música, qué música era, todo eso, pero pues nada más no lo imaginamos. Bueno, en 1882 va a llegar el ferrocarril a esta municipalidad. Para 1883 ya va a haber una estación del ferrocarril en Soria. Va a ser muy importante ya para la fábrica. Va a ser la de Soria, la de Chamacuero, de Comonfort, o la de Comonfort, y la de Rinconcillo. Van a ser esas 3 estaciones en la municipalidad de Chamacuero. Hasta 1903-4, que se va a construir la de Empalme, González, y bueno, ya de ahí va a surgir el pueblo que ahora conocemos como Escobedo. Relacionado con el ferrocarril, hay una nota que también menciona el padre José Zavala Paz, que dice que creo que en 1892, si no me equivoco, en una crecida, el ferrocarril iba pasando por aquí y en la noche, madrugada, unas presas que había en los cerros se reventaron y toda el agua cayó y vino a dar al río, y cuando el ferrocarril iba pasando por el puente, pues lo descarriló, ¿no? Se lo llevó. Y pues eso fue una gran tragedia para la población, ¿no? Después de eso, ya hacia las primeras décadas del siglo XX, pues vamos a tener otro renacimiento, la primera década del siglo XX, todavía en el Porfiriato, un renacimiento de la fábrica. El Porfiriato en ese sentido, pues sí favoreció el desarrollo de la industria, pero desatendió otras cosas. Y Soria no va a mantenerse ajena al movimiento revolucionario. En 1912 va a estallar una huelga de obreros porque las condiciones laborales van a ser pues malas para ellos, porque no se les pagaba lo justo. Entonces se van a ir a la huelga y van a hacer un levantamiento con palos, machetes y lo que se encontraran. Y ahí tuvo que venir a calmar las cosas, eso es lo que dice él en sus memorias, el general Juan Barrón, que era un militar de origen chamacuerense. Sus memorias también las tenemos en el archivo histórico, quien guste puede ir a consultarlas, a leerlas.
y él dice que le toca venir a Soria, a Empalme y a la hacienda de Guadalupe a calmar los ánimos de la gente que estaban a punto de linchar a los administradores y a los dueños. Entonces él llega, él trae la revolución maderista a Chamacuero y pues hay una especie de calma. En 1915 nuevamente Soria se va a ir a la huelga y en ese momento, el 31 de diciembre de 1915, Venustiano Carranza va a pasar por Comonfort, se va a quedar en Empalme González, ahí va a pasar la noche, y en la mañana del día 31, el último del año, un grupo de obreros de Soria va a ir a verlo, va a decirle la situación en la que están viviendo y que además no tienen materia para trabajar. Entonces él va a venir a Soria, va a hacer un recorrido a la fábrica y va a dar instrucciones. Bueno, él va a dar instrucciones para que a partir del día siguiente inicien las labores. Eso todavía pues está por verse porque tenían que traer todavía materia prima y muchas cosas. Entonces, pero bueno, él dice, él logra que la huelga quede cancelada y que las labores continúen. Estamos casi llegando al final de mi relato. Yo no, les digo, yo no voy a, lo que hemos investigado queda más o menos hasta ahí, pero quiero sí mencionar algo que está relacionado con lo que algunas personas me han contado. Y ahorita también además voy a hablar un poco de la devoción a la Virgen de Guadalupe y de la capilla. Que son unos temblores. Yo había escuchado que la gente decía que tronaba, que temblaba, que se iba a acabar el mundo, que un río subterráneo corría por Soria, por Escobedo y por Comonfort, y que un montón de cosas así, hasta que finalmente un día caí con un documento en Celaya, un encabezado de periódico que dice: no cesan los temblores en Soria, Empalme, Escobedo y Comonfort. Y dije, ¿cuál? O sea, luego me llamó la atención. Y en agosto de 1934 es cuando, por lo menos el primero que está registrado es del 9 de agosto. Es un temblor que sienten las personas de Soria y de Empalme, Escobedo principalmente. Pero a lo largo del mes van a empezar a suceder más temblores que se van a sentir hasta Comonfort y después en San Juan de la Vega. Y hay notas que dicen que los obreros de Soria están tan espantados que ya no se duermen en sus casas, que se quedan en el patio de la fábrica a dormir, que algunos se suben a los carros, imagino yo que a los carros que hubiera en la fábrica o del ferrocarril, que pidieron a una comisión de geólogos, le pidieron al gobernador del estado, que en ese momento era Melchor Ortega, que por cierto es el único gobernador comonforense, le piden a Melchor Ortega que vea qué está pasando, porque dicen que las casas ya estaban cuarteadas, entonces les daba miedo. Viene Melchor Ortega, trae a una comisión de geólogos de la escuela, del Colegio del Estado, y ellos encuentran que hay una falla a 800 metros de profundidad y que justamente Soria, San Juan de la Vega, Escobedo y parte de Comonfort pues están donde pasa esa falla y que pues los temblores no van a calmarse. De ahí después también viene otra, entre historia y leyenda, que los obreros y algunos albañiles de aquí fueron al cerrito a colocar una Santa Cruz para que eso cesara, y pues milagrosamente cesó. Y yo no sé si milagrosamente, pero ya no hay, después ya no he encontrado registro de temblores. El último interviene el arzobispo de León, Monseñor Emeterio Valverde y Telles. Él le pide esto no pertenecía a esa jurisdicción eclesiástica, pero él interviene y le pide a un geólogo del arzobispado, un sacerdote geólogo del arzobispado de Guadalajara, que venga a Soria a investigar este fenómeno. Pero ya no he encontrado más información, ya no sé si vino, y si vino, qué resultados obtuvo, eso ya no lo he localizado. Y bueno,
También en esa época hay noticias de una fiesta importantísima que hasta la fecha, tengo entendido, siguen haciendo para la Virgen de Guadalupe. Es una nota de periódico, dice que hicieron una procesión por las calles del pueblo de Soria, que vino gente de Celaya, de Acámbaro, de Salvatierra, de Querétaro, de Chamacuero, de Empalme Escobedo, de Morelia, que tenían la visita del arzobispo de Morelia, de los varios arzobispos que hubo, porque además tuvieron en un momento un capellán muy activo socialmente, que fue el padre Moisés Huerta Rivera, que es al que le toca también desprenderse de la imagen de María Auxiliadora para que se fuera a Escobedo, pero que él no quería. Le tocó a él la persecución religiosa aquí en Soria. Hemos localizado también su registro ante la Secretaría de Gobierno, donde decía que era capellán de la fábrica de Soria. Y el título de capellán se lo dan pues cuando sirven como en espacios ajenos o en comunidades. En este caso era el capellán que servía en este territorio particular que era la fábrica de Soria. Hay también unos archivos de unos cristeros que estaban aquí en Soria. Hay uno interesante, no me acuerdo de los nombres, pero hay uno interesante que dice que llegaron los federales a recogerlo, a levantarlo, y ellos estaban afuera de una tiendita tomándose una bebida. No era nada alcohólico, una bebida nada más, que llegaron los federales, se los querían llevar, y que salió la gente del pueblo a decir, no, pues ellos aquí viven, aquí trabajan, aquí tienen, y ya, los dejaron en paz. Pero pues sí eran cristeros. Lo que pasa es que la gente los encubría, los protegía, ¿no? Y bueno, yo prácticamente pues con esto termino, y quisiera escucharlos para ver qué de esto último saben o les han contado. Yo sé que la parte de la historia de Soria que muchos recuerdan tiene que ver con los dueños italianos, franceses, con la llegada de gente también de España, de Italia, de Francia. Si algunos tienen familiares, de veras, no dejen de pasar al archivo histórico, porque hemos localizado también las fichas de muchos. Como eran extranjeros, los registraban ante la Secretaría de Gobernación. Y si no tienen fotos de sus antepasados, a lo mejor ahí las podemos encontrar, y pues las descargamos y se las traen ustedes para que las impriman y las tengan. Pero hay muchas personas que llegaron y que dice que trabajaban en la fábrica de Soria. Pues bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención, y pues quedamos a las preguntas o a los comentarios. Allá llevan el... Gracias. Tengo una duda. La mayoría de las personas que habitan aquí en Soria comentan que el templo es parroquia. Entonces, yo había hecho investigación hace tiempo en donde realmente es capellanía. O sea, se supone que después de la capellanía sigue la capilla, posteriormente la parroquia y así sucesivamente. Y ahorita que mencionaste que el padre Moisés Huerta Rivera era capellano, yo dije, bueno, entonces sí tiene relación. ¿Tú me puedes orientar al respecto, por favor? Sí, mira, son cosas distintas. Una cosa es como la categoría de la construcción, bueno, del templo, en relación a las funciones religiosas que ejerce, que está la capilla, está la parroquia, está la basílica, está el santuario, está la catedral. Esas. Una capellanía es distinto. Incluso
eso son como permisos especiales o particulares, mejor dicho, que otorga la Iglesia Católica a ciertas comunidades para que un sacerdote, sin ser párroco, o sea, sin tener una parroquia a su cargo, por las mismas condiciones de la población a la que va a servir, pueda hacer las veces de párroco, pero sin llegar a serlo nunca. Nunca va a ser párroco, no va a firmar como párroco, no va a tener esa autoridad, solo por la cuestión distinta en la que se encuentra. El ejemplo más claro es el de los capellanes castrenses o militares, que son los que están acompañando a los ejércitos y que ellos, pues en determinados casos pueden hacer lo que hace un párroco o tomar ese tipo de decisiones. Ellos a lo mejor pueden casar a alguna pareja que en la guerra, o antes de alguna batalla importante, decide casarse o cosas de este tipo, pero no es lo mismo o no está en esa misma categoría capellanía, capilla, no, el capellán es un cargo dentro de la Iglesia Católica que se le otorga a un sacerdote. Funciona como párroco, pero nunca va a ser un párroco. Es decir, ellos estuvieron aquí, el padre Moisés Huerta estuvo aquí, por eso la comunidad también los recuerda con especial cariño, ¿no? Vivían para la comunidad. Y hiciste que me acordara también de otro relato que me platicaron, que bueno, ¿dónde lo enterraron a él originalmente? Ajá. No, pero estaba en un panteón y lo trasladaron. Y mi abuelita me platica que le tocó que le contaran, ella estaba muy niña, pero vino con sus abuelos, y pues lo tuvieron que dejar a velarlo, porque encontraron su cuerpo, según me dice, incorrupto, ¿no? Y creo que hay una causa que se quedó medio perdida primero para que fuera venerable, y ya bueno, después sigue la marcha para hacer ¿qué es? Bueno, para ser beato y después santo. Uh-huh. Sí, pero no son acá. Se podría poner de una dotación civil, ¿no? Digamos, delegación de Soria, lograr el rescate de la gente que murió. Porque su estado al principio es muy deplorable, ¿verdad? Y no sé, el municipio pues, no le da mucha importancia. Ya, del monumento. Ajá. Sí. Fíjese que es una situación que a muchos nos interesa. Y puedo decirle que sí hay interés, bueno, como en todos, ¿no? Hay interés por lo menos en algunas personas, tanto en sociedad civil como en las administraciones públicas, en rescatarlo. Yo creo que lo que hace falta aquí más todavía es el empuje de una asociación civil que jale o que promueva, pero son muchas cosas las que intervienen. Se ha intentado varias veces, o me ha tocado por lo menos reuniones, asistencias, entrevistas con los propietarios, que si es elegido, que si la Conagua, que sí, pero son un montón de cosas que cuando ya avanza de un lado, de repente ya la Conagua dice, no, es que no puedes. Cuando ya está el permiso, bueno, me tocó que uno de los dueños dijera, les regalo 4 metros para que hagan el camino. Y el INAH dijo que no. Entonces, yo de veras, y parte fundamental también de salir a compartir la historia, es que la identidad, que el sentido de pertenencia haga a la sociedad civil organizada, que son los que tienen la fuerza, pues que puedan ejercer ese derecho y que puedan obligar a las autoridades a hacer algo por ese monumento, ¿no? En este caso. Porque te digo, ya estaba eso y en el INAH dijeron no. Y entonces también eso ya desanima muchas cosas. El monumento de Hidalgo está en la actual presidencia. Estuvo mucho tiempo escondido.
en una bodega ahí en Confort, hasta que entró el presidente Luis Banderas, que en ese lugar estaba ese monumento. Luego la indicación de ese único monumento hecho de mármol y otorgado por el trabajador de Soria, y el señor la tarea de sacarlo y buscarle la nueva ubicación, ¿no? Otra pregunta es por tu medio, ¿no te daría permiso a ti de entrar a los túneles aquí en Soria? ¿No tienes mucho conocimiento sobre eso? Bueno, primero hago el comentario para terminar con lo del monumento. Son dos situaciones distintas. El monumento de Hidalgo, que sepa yo, o revisando en los catálogos del INAH, no estuvo, pues. Entonces, era un monumento más bien local, y en ese sentido era más fácil moverlo. Ya ve que estuvo también en el andador del jardín. Y no había tanto problema. Es una diferencia muy grande con este otro, que además lo puso el gobierno del estado, y que está en el Registro Nacional de Monumentos. Entonces, bueno, fíjese, incluso hubo quien sugirió, ¿por qué no lo hacemos en la noche, lo tumbamos? Y luego ya como ya el INAH no va a poder hacer nada, pues ya tenemos que ponerlo en el nuevo lugar. Pero pasa lo mismo, porque el INAH no va a dejar que hagas eso hasta que no tenga muchas condiciones. Y entonces ahí estaría peor la cosa, porque ya en partes pues se vandalizaría más. Entonces sí es complicado, pero yo insisto, debe ser la sociedad civil organizada quien es pues ante la autoridad competente, que es el INAH en este caso. Y estamos en toda la disposición para ayudar con documentación a esa sociedad civil organizada, para pedirle a Antropología que lo haga, ¿no? De los túneles... Es uno solo. Es uno solo. Bueno, me han platicado, ¿sí? Pues no sé. Miren, mucha gente me platica de aquí, de Comonfort, pero nunca nadie me ha llevado, me ha invitado, me ha dicho, aquí está. No permitido el paso a nivel cerrado. Dice que parte de las palas, acá en la plataforma Aguilar Comenzó. Tiene un tamaño aproximado de 4 o 5 metros, hecho de madera, permite caminando derecho. Aquí a esta altura, siempre la noche a esta hora, olemos un olor característico, ¿verdad? No sé si te ha tocado ver aquí ahora. Debajo de acá está un depósito de agua. Una alberca grande, bien metros cuadrados, y sigues caminando hacia la Rumbo Escudero. Ya la parte de crucero que llamamos, está una instrucción de cantera, y ya ahí está tapada la parte, ya del río, ya es más afuera. Pero en la parte de atrás, no sé si te puede permitir, para ir muy bien. Sí, muchas gracias. Nada más como comentario, he conocido otros trabajos en otros lugares y coinciden en que fueron fueron construidos como parte de un sistema hidráulico, lo cual me hace mucho sentido ahora que hemos platicado que había acequias, que se usaba el río, que había canales y la noria, ¿no? Entonces, en un momento ya dejaron de usarse como tal, y cuando estuvo la Revolución y la Guerra Cristera, pues se utilizaron para irse de un lado a otro, para esconderse, para llevar a los sacerdotes sobre todo. Muchas gracias por el dato. Ya me quedé con una duda. Usted mencionaba que hubo huelgas en 1912, 1915. Nosotros tenemos registro de que la empresa empezó como empresa textil en 1916. Entonces, como que me quedé con esa duda, ¿cuáles huelgas hubo en esos años? Si la empresa tiene su giro de 1916. Bueno, quizá es un giro nuevo, pero no significa que antes... Lo que pasa es que antes de ser empresa textil, pues la materia prima era el trigo para hacer los trajes de manta en tiempos de la revolución. Y entonces
esa duda, ustedes mencionan 1912, Sí. 1915, Huerca, en realidad, la empresa tiene su periodo de 1916. Debe ser una renovación o una cuestión nueva, pero la fábrica como tal, fíjese que hay notas, está en el Anuario Estadístico Nacional desde 1887, 88, hay de 1903, 4, 5, donde está la producción, la negociación fabril de Soria, después sucesores de Eusebio González. Entonces, creo yo que ese documento o ese dato que tiene quizás se refiere a una renovación o a un cambio que hubo o que pudo haber también después de los gobiernos revolucionarios. Quiero yo pensar que es eso, porque sí están los datos desde los últimos años del Porfiriato de una negociación fabril de textiles aquí en Soria. Sí. Con mucho gusto también les compartimos las copias de esos documentos para que los tengan. ¿Se pueden mandar digital? Pues sí, por medio tuyo o ahorita me da su contacto y yo se los mando a su teléfono o a su correo. ¿Algún otro? ¿O que quieran platicarnos la leyenda del Catrín? Ya vimos que la historia es muy vasta de nuestras comunidades. Como archivo histórico, hay un proyecto, se tiene como un libro donde vamos a encontrar todas estas historias de las comunidades, que sea base para buscar información y ya no tengamos documentos legales. Bueno, como proyecto está, y yo en este año en el plan de trabajo eso no lo puse, pero sí me gustaría mucho que formáramos un libro documentado, porque tenemos uno que presentamos en noviembre del año pasado, que se llama Nuestros Barrios y Comunidades, pero es de difusión. Pero hace falta uno donde con ayuda de los delegados o por medio de los delegados tener como una historia más documentada de las 70 y 80 y tantas comunidades que tenemos, precisamente para que no se vaya perdiendo la historia de las comunidades o poblaciones o pueblos o delegaciones o como les quieran decir, ¿no? Pero pues ojalá podamos hacerlo, Víctor. Gracias por la recomendación, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Alguien? Cuéntanos algo. La señora. Allá. Yo, por ejemplo, no estoy escuchando lo que a mí me pasa, es que yo no tengo que escuchar, pero por pláticas de nuestros abuelos, así como dijo aquí el señor Miguel, en realidad, pues yo sí estoy consciente de que por todas las pláticas la fábrica no fue textil primero. Entonces yo sí estaba pensando, muchas veces uno se retiene a hablar porque uno no tiene luego a veces las palabras cómo explicarlas, pero en realidad se queda uno con dudas, porque como dijo el señor Miguel, sí, la fábrica fue primero estaba en el molino de Soria, los telares no había telares como lo están mencionando. La fábrica textil fue mucho después. Yo por decirles pues trabajé muchos años en la fábrica, incluso lo del pan de Huerca, igual, pues era la línea, pero uno recuerda a veces cuando a él lo fueron a sacar de Mantión, donde lo sepultaron, lo trajeron aquí, sí, llevaban una cajita para sacar sus restos, incluso cuando lo fueron y lo iban a sacar, estaba el cuerpo completo. Por eso, y aquí en el templo hicieron la bóveda como natural, grande.
porque incluso lo pusieron en una caja que tenía estar arriba, y todas las personas pasaban a verlo, a besarlo, allí donde está sepultado. Estábamos en una puerta y estaban las niñas, y salíamos por otra. Entonces digo, son cuestiones que en realidad no hay, pues no tienen exactamente las citas, porque yo realmente no me acuerdo. De lo de la Virgen de María Auxiliadora, y eso sí puedo decirle que si usted gusta, es una persona que le puede decir quién tornó a la Santísima Virgen de María Auxiliadora, la trajeron aquí. ¿Por qué? Porque en Escobedo no había templo. Y aquí sí estaba el templo, y la trajeron mientras le hacían un templo en Escobedo. Después ya que se la llevaron aquí a la capilla que hicieron de las madres, y hasta que terminaron el templo de Escobedo, fue cuando se la llevaron allá. Así de que sí tengo algunas dudas de esas situaciones, de que, pues sí, disculpen, no tengo fechas, pero de lo de la Virgen de María Auxiliadora, con gusto, el día que guste, no lo puede llevar a donar quién la donó y a dónde la donó, a dónde la Virgen, ¿sí? Entonces disculpen si en alguna cosa me equivoco, pero sí recuerdan unas cosas que le platican al niño, y que en realidad, pues yo ahorita cuando yo tenía duda en qué fecha se fundó realmente la fábrica, porque era un molino, no era la fábrica, ¿verdad? Entonces uno no recuerda todo decir si ya había casas, como también lo mencionó, que estaban ya parqueadas, y que entonces pues no tiene uno una duda, porque cuando uno, pues sí, yo en mi casa, pues me conocía que estaba, pero allá arriba todavía eran los órganos, no había casa. Entonces sí hay situaciones que si se queda uno con la duda, por decir, ¿verdad? Porque nada más plática de sus antepasados. Disculpe, gracias. No, muchísimas gracias. Y gracias, claro que sí, me gustaría que nos llevara con la persona que nos puede orientar sobre la imagen de María Auxiliadora. Que venía de Palmillas, de San Juan. Sí, bueno, pues entonces, licenciado. ¿Tenía una pregunta? ¿Mande? ¿Tenía una pregunta? Sí. Ah. Pregunta y comentario. Gracias, buenas tardes. A mí me llama mucho la atención de la historia de la región por las etapas que hemos pasado desde la fundación, digamos, por el molino de trigo de Soria. Hay algunos pasajes muy interesantes que impactan de manera nacional. Por ejemplo, de 1700 hacia atrás, lo fuerte era la producción de manta, como alguien lo comentó por aquí, y de rebozo. Era lo que producía la fábrica. Bueno, no era fábrica, eran talleres, era telar. Lo fuerte era el molino de trigo. Pasa el tiempo, va pasando el tiempo, y después de lo que expusiste, que cuando Eusebio González se convierte en el administrador y dueño, cambia a la producción de lana. Y aquí llegaban desde Saltillo transportes de carretas con lana, o sea, bastantes carretas. Era un centro nacional de producción de ropa de lana en el país. Soria se empezó a convertir en productor de prendas de lana. Y pasa el tiempo cuando empieza a adquirir ya un tinte más industrial y comienza a producirse la tela ya con acabados más finos, lo que se conoce como el casimir. O sea, producción que no había en ninguna parte del país más que aquí en Soria. Y tal era la producción de calidad que se exportaba a Europa, Italia e Inglaterra. De ahí vino la fama y la fuerza económica. Y esto lo digo porque Soria, por ejemplo, y Orduña, por ejemplo, en este caso hablo de cuestión histórica, antropológica. Aquí hablamos de una historia más contemporánea. Hablo de la zona de los remedios, que es también antropológica. Hablo también de los personajes
que le dieron trascendencia a nuestro municipio. Desde que fue la independencia, doctor Mora, Manuel Taboada, desde luego Ignacio Comonfort, que el único mérito que hubo es que él aquí estuvo varios días, como ya lo refirió el historiador, y que muere aquí a 2 kilómetros. Y también tenemos a Ignacio Camargo, otro comonforense, que se pelea entre Celaya y Comonfort, que si es de allá, que si es de acá, es de aquí. Y el 7 de noviembre es en la conmemoración de su natalicio. Entonces, Mariano Abasolo se me estaba pasando, ¿verdad? El esposo de Manuel Taboada, que son personajes que trascendieron de manera nacional al municipio y que la fábrica trascendió también de manera nacional. Y eso es lo que ha dado esa trascendencia, valga la redundancia, al municipio por Soria. O sea, Soria es un ícono nacional como forense. La geografía política le tocó estar dentro de Comonfort a Soria. Y tiene una peculiaridad que pues para nosotros ya es algo normal, ¿verdad? No es algo que digamos lo veamos como algo extraordinario, porque a quienes no son de aquí les llama mucho la atención que es un pueblito que está adherido a la fábrica. Un sistema progresista desde su momento en que se conceptualizó, que se diseñó, porque va de la mano con el México que se desarrolló en el siglo pasado. Desde la época de Cárdenas, que empieza el boom del desarrollo industrial en México, Soria fue parte de ese boom de desarrollo. Sus obreros eran de los mejores pagados a nivel nacional. Tenían un nivel de vida muy bueno por los sueldos que percibían. Y tan es así que, digamos, la bonanza en la que se cayó, o que tuvimos como suerte, impactó a nivel regional. O sea, el primer seguro social que tuvimos en el municipio llegó por Soria. El primer desarrollo deportivo ya de manera pujante fue por Soria. Tan es así que los mejores futbolistas de la región surgieron de aquí. ¿Perdón? Sí. Claro, sí, se lo donó el señor Eusebio. Y bueno, pero digamos, Escobedo surge porque ya estaba Soria. Fue la necesidad de que el ferrocarril aquí se estableció, pero porque en Comonfort no se pudo establecer o no quisieron. Tú un día nos lo expusiste, que al parecer el patio de maniobras iba a quedar en la cabecera municipal, pero por cuestiones políticas, sociales, se vino para acá. Y como estaba despoblado, entonces aquí se instala el ferrocarril. Así es, y fue el pueblo diseñado por españoles que trabajaban con el Eusebio. Y lo que decía el historiador respecto del ferrocarril, del tren que derribó el agua, sí es cierto, yo complemento algo más de lo que él dice. No sé si ustedes han ido para Galván, Escapulines, en el trayecto hay una presa, un dique reventado, la presa de Agapito. Esa presa es la última que contuvo todo el agua que de 3 días estuvo lloviendo sin parar. En esa zona de Galván, de Capulines, y decían que parecía cascada enorme, y que llegó cuando el tren se fue, y ya no se fue porque ahí se quedó. Lo derribó el agua. En la oscuridad de la noche, el agua arrasó con el ferrocarril. Y eso que ustedes han fijado que las vías están en alto, ¿verdad? Pues el agua arrasó con toda esa zona. En esa zona le conocen como el 7. No sé si ustedes ubicarán ese predio, de ahí le llaman el 7, y ahí fue donde precisamente el tren fue derribado por la lluvia, por el agua. Entonces, a lo que voy es que tiene una importancia histórica, una importancia económica, social y política el pueblo de Soria. Por eso es que estamos aquí dándole ese reconocimiento histórico, esa trascendencia nacional, que no es nada más local, lo digo con todas sus letras, y hasta internacional. Porque aquí han estado administradores de otros países preocupados, y desde luego por parte del negocio, de impulsar el desarrollo de la región. Y nosotros, los que somos de la región, pues hemos sido beneficiados por ese desarrollo que ha tenido la fábrica. A unos directamente y a otros indirectamente, pero la fábrica le dio bonanza a la región, al estado y al país por muchas décadas y tal vez siglos. Esa es la importancia que tenemos que darle a Soria, por
eso que les estoy comentando y por lo que detalladamente les acaba de exponer Paco, el historiador que tenemos del municipio, a quien voy a pedir que le demos un fuerte aplauso por ese gran investigar, sacar datos y después construir el relato. Eso es importantísimo en un historiador y es el mérito que tiene. Y para nosotros es un baluarte tenerlo dentro de la Administración Pública Municipal, que ya tiene muchos años y seguramente va por más, porque su trabajo es la investigación, es el consolidar una memoria histórica del municipio. Y por ahí tenemos un reto, ¿sí? Que yo le estoy encargando y que me están dando ganas de cambiarlo, de hacerlo más fuerte. Yo le encargué, cuando empezamos la administración, que hiciera una biografía del doctor José María Luis Mora, pero estoy dándome cuenta que hay mucha investigación del doctor José María Luis Mora, pero no hay de Fulgor, no hay del municipio, y queremos que mejor se haga un libro de la historia del municipio, y desde luego que seguramente va a haber varios capítulos de Soria. Así lo tengo yo previsto, porque académicamente tú nos has puesto ese papel. Pues claro que sí, aceptamos el reto y muchas gracias. Y bueno, comentarles también que, bueno, son muchas historias. A lo mejor yo tengo unos datos, otros tienen otros datos, y la idea es aquí que entre todos construyamos la historia de nuestro municipio. Y hace falta una historia particular, una historia de la fábrica de Soria, que muy poco tocamos aquí, una historia de la industria textil, que seguramente será riquísima, pero que para eso pues hace falta adentrarse en otro tipo de archivos a los que todavía no tenemos acceso. Agradecerles mucho su asistencia y no sé si me hace favor de cerrar esta actividad de comunidad de historia, licenciado. Claro que sí. Yo también les agradezco su participación. Seguramente va a haber más actividades de este tipo. Hay más temas que la historia nos da para profundizar, para investigar. Y seguramente vas a preparar otro más, ¿verdad? Aquí estaremos más adelante. Sí. No sabemos cuándo, pero sí cuenten con que vamos a venir nuevamente. Inviten a la familia, inviten a más personas, que esto es, además de difundir la historia de nuestro municipio, es hacer comunidad, es tejer la sociedad, la familiaridad, hacer más comunidad, porque es lo que necesitamos en nuestro municipio tan golpeado, en nuestra sociedad tan golpeada, y estos son ejercicios que nos ayudan para reconstruir. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes, aquí nos estamos viendo. Gracias. El modernismo en el municipio empezó en Soria. ¿Sí? La modernidad del municipio empezó en Soria. Y hay alguien que me lo rebata, que me lo diga con elementos. ¿Sí? Gracias. Gracias.